Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en este mes de agosto que todavía pues seguimos en muchos en conmemoración de temas muy importantes, la celebración del Día de la Madre, por supuesto, eh, para todas las profesionales de ingeniería de arquitectura que nos escuchan y nos están viendo en este episodio más de Podcast Cefía y también el 14 aniversario de la celebración del Código Eléctrico de Costa Rica, que hace conmemoración en este mes de agosto, también 14 años desde su publicación y aplicación en nuestro país. Recordarles la importancia de la seguridad de vida humana y esperando en este espacio también que nos encontramos con invitados del Colegio de Ingenieros Civiles, que vamos a hablar sobre el Congreso. El Congreso de Gestión de Proyectos, Congreso Internacional de Gestión de Proyectos, la importancia de su aplicación, cómo como profesionales de ingeniería de arquitectura y otras ramas puede ser muy funcional para su profesión y también pues los detalles de este Congreso Internacional. Le doy la bienvenida a la ingeniera Nidia Cruz Zúñiga, quien es de la comisión organizadora de este congreso, y también al ingeniero Enrique Barreda Lizano también que nos acompaña. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues por permitirnos venir a contar un poco más con respecto a lo que será el próximo Congreso Internacional de Gestión de Proyectos en su segunda edición aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y en alianza con la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros Civiles para el servicio de todo el gremio profesional. Así es. Y bueno, vamos de lleno a hablar sobre esta segunda edición de este Congreso Internacional, don Enrique y doña Nidia. ¿Por qué sigue siendo trascendental seguir hablando del tema de gestión de proyectos para los profesionales y quienes nos están viendo y escuchando? En esa trazabilidad, ¿verdad? Y sobre todo ahora cuando hablamos de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que es el tema abocado dentro de este congreso, del dato a la decisión, el liderazgo estratégico apoyando en herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en esta época en que tanto se habla de IA. Don Claro, Enrique. claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder conversar sobre estos temas tan importantes. A nivel internacional, la gestión de proyectos ha ido evolucionando de una manera, yo diría, dramática. Hemos estado pasando de simples prácticas de gestión muy propias de cada organización a realmente una definición estratégica de qué es estas mejores prácticas, evolucionando no solo a un tema de procesos, sino a un tema de principios fundacionales de la gestión de proyectos. Y en el sector de la construcción, propiamente dicho, las prácticas han ido evolucionando de una manera, yo diría que separada. Es decir, hay una gestión del flujo de información y entonces hay una organización que se encarga de ese tema. Hay otra que se encarga de los procesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gran esfuerzo que nos reúne en este congreso es precisamente hablar sobre cómo podemos hacer una integración de todas esas buenas prácticas, porque todas ellas aportan realmente temas importantes, pero hay que integrarlos, hay que saber integrarlos y luego también hay que saber adaptarlos al proyecto, adaptarlos a la cultura organizacional, adaptarlos a las restricciones que tiene el proyecto. De tal suerte que entendemos, es un espacio precisamente para dar a conocer esas mejores prácticas, dar a conocer los cambios sustanciales que se han venido dando en la gestión de proyectos en el sector de la construcción y cómo podemos hacer para integrar y para adaptar. Es un esfuerzo colaborativo, muy colaborativo, donde la tendencia moderna en el sector de la construcción es pasar de la contención muy propia del sector a la colaboración, ¿verdad? Son retos, son desafíos más que retos, ¿verdad? Que nos convocan en el Congreso. Excelente. Doña Nidia, hablemos un poco porque son 2 días de congreso, puntualmente el 10 y el 11 de septiembre en la ciudad de investigación de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál es la agenda prevista para estos 2 días del congreso? ¿En qué consiste? ¿Qué nos vamos a encontrar para las personas que nos están viendo en este momento y nos están escuchando?
Claro, primero que todo, yo le diría a las personas que están escuchándonos que tenemos un sitio web, ¿verdad? Que es www.cigepro.com. Ahí pueden encontrar todo el detalle de la programación del evento, de los costos, de lo que va a incluirse, ¿verdad? Porque no me recuerdo todo de memoria, ¿verdad? Pero algo importante que hay que considerar es que vamos a arrancar el congreso propiamente dicho el jueves 10, ¿verdad? A la 1:00 p.m. vamos a tener una charla magistral de bienvenida, ¿verdad? Donde vamos a tener una invitada internacional hablando de temas relacionados con el liderazgo en la gestión de proyectos. Vamos a tener luego la tarde de presentaciones que son ponencias específicas, técnicas, en salas en paralelo, ¿verdad? Y al finalizar del primer día también hay una charla internacional, ¿verdad? Con otra experta que nos viene a hablar de neurociencia aplicada a la gestión de proyectos, una colombiana ahorita de Judy, ¿verdad? Pues se me olvida el apellido. Judy González. González, gracias Enrique, ¿verdad? Una experta súper interesante donde aplica conceptos, ¿verdad? De cómo nosotros pensamos y razonamos para aplicarlo a la gestión de proyectos. Es un tema totalmente novedoso, ¿verdad? Al día siguiente, el viernes 11, tenemos jornada completa, arrancando a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y finalizando a eso de las 6 de la tarde, si todo nos calza bien con los horarios. En ese día vamos a tener otras charlas en paralelo, también charlas magistrales. En la tarde del viernes vamos a tener una mesa redonda de discusión con respecto a lo que son dilemas éticos, el uso de la inteligencia artificial y su aplicación a la gestión de proyectos. Un tema sumamente novedoso, ¿verdad? Que es indispensable para los profesionales que ejercen en la gestión de proyectos y la construcción en el país y que tal vez es el primer espacio donde vamos a reunir diferentes profesionales a hablar del tema y a determinar, bueno, hasta dónde podemos utilizar las herramientas de la inteligencia artificial, qué ventajas nos dan, cómo nos puede eso hacer más competitivos, cuáles son los riesgos que están asociados, ¿verdad? ¿Qué tanto me va a sustituir en un futuro cercano? Porque muchos profesionales, muchas personas en general en el mundo están discutiendo eso. ¿Qué tanto la inteligencia artificial va a eliminar trabajos? ¿O qué tanto más bien los va a potencializar? ¿Cómo hago yo para no quedarme atrás? Es un poco lo que tenemos en esa mesa de discusión, ¿verdad? Y obviamente al final del congreso, pues un cierre, ¿verdad? En el que también los vamos a invitar a un brindis, ¿verdad? Para cerrar el congreso. También quisiera agregar ahí que vamos a tener una actividad precongreso, que por aquí tengo el nombre específico para no mentirles, ¿verdad? Esta actividad precongreso va a ser en la mañana del jueves. Para aquellos que quieran acompañarnos los 2 días completos, pues hay posibilidad. El taller precongreso se llama Inteligencia Artificial para liderar y revolucionar la gestión de proyectos. Va a estar a cargo del máster Luis Diego Ulate, experto en lo que es la gestión interactiva y el liderazgo en proyectos, y nos va a estar compartiendo tips prácticos de cómo mejorar esa gestión del día a día en los proyectos de construcción. Esta actividad va a ser específicamente en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Y tiene una inscripción aparte, entonces para que los que nos están escuchando y puedan tomar eso en cuenta, ¿verdad? Hay una inscripción que es para el congreso y hay una inscripción que es para el taller precongreso y ojalá nos puedan acompañar en ambas actividades. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en el podcast CEFIA, donde estamos conversando con invitados del Colegio de Ingenieros Civiles, con la ingeniera Nidia y también el ingeniero Enrique, que nos hablan sobre el segundo Congreso Internacional de Gestión de Proyectos. Desde su creación, el Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA ha participado en la mediación de 5.500 casos. En los procesos prevalecen el diálogo, la buena fe, la neutralidad y la escucha respetuosa entre las partes. Los acuerdos de conciliación que se toman en el CRC dan por terminados los conflictos y son de acatamiento obligatorio. Más de un cuarto de siglo de experiencia respaldan al Centro de Resolución de Conflictos especializado en ingenierías, arquitectura y construcción. CRC. 25 años resolviendo diferencias, construyendo confianza. El CEFIA y sus colegios miembros dan un paso histórico hacia el futuro.
Este octubre de 2026 llega el voto electrónico a nuestras asambleas generales. Un proceso más ágil, transparente y accesible para todas las personas colegiadas. Si deseas formar parte de la junta directiva de tu colegio miembro o de la asamblea de representantes, el periodo de inscripción de candidaturas está abierto del 1 al 31 de agosto. Aquí, todas las voces cuentan. Infórmate, participa y forma parte de las decisiones que nos representan. Más información en www.cefia.or.cr. Como mencionábamos en este episodio, estamos hablando sobre el Congreso Internacional de Gestión de Proyectos y conversamos un poco sobre la agenda. Doña Nidia nos comentaba anteriormente que se va a tener en estos 2 días de eventos, don Enrique y doña Nidia, del 10 y 11 de septiembre. O sea, un pocos días para que todavía quienes no se han inscrito puedan hacerlo y puedan aprovechar de todo este conocimiento importante que va a existir y además de posibilidades de intercambiar experiencias, criterios, sinergias que mencionábamos anteriormente. Y dentro de los ejes de trabajo, don Enrique y doña Nidia, para poder explicar un poco hacia quienes nos están escuchando en este espacio, hablamos de los ejes temáticos como son las buenas prácticas de gestión de proyectos, las metodologías y tecnologías emergentes, Link, Construction y también BIM, por ejemplo, como metodologías que hemos escuchado hablar mucho también, pero cómo pueden ser de una forma más integrales, uso eficiente, el liderazgo, que nos hablaba anteriormente doña Nidia, la sostenibilidad, ¿verdad? Que era un tema que antes pues lo escuchábamos por ahí y lo veíamos muy lejano, cada vez más interiorizado en los profesionales, y la gestión integral también del ciclo de vida de un proyecto. Sí, valga la oportunidad para señalar que hemos estructurado el Congreso precisamente en estos ejes, que son ejes fundamentales, ¿verdad? Voy a subrayar el tema de la inteligencia artificial, como lo decía Nidia, desde el punto de vista de la tecnología aplicada a la gestión de proyectos. Eso es un elemento esencial, es un elemento que las organizaciones dedicadas a la gestión de proyectos son las primeras en decir cómo aprovecho esta oportunidad para mejorar la gestión. Entonces, no es un tema que compite, sino es un tema que se integra, ¿verdad? Otro eje temático importantísimo es el tema del liderazgo, el desarrollo del equipo, las relaciones interpersonales. Esto nos enfoca a un aspecto sustancial de la gestión de proyectos. Y es que hoy en día no se concibe la gestión de proyectos sin un equipo fortalecido precisamente en relaciones, en prácticas que denominamos ahora power skills, que son vamos a decir, habilidades de poder, habilidades conductuales que nos permiten relacionarnos con la gente, que nos permiten negociar con la gente, que nos permiten eliminar conflictos o por lo menos reducir los conflictos. O en lo sustancial es atender los conflictos de forma temprana, desde una perspectiva de gestión, ¿verdad? Es un eje temático importante. El otro eje temático importante tiene que ver con la metodología integral de la gestión de proyectos, es decir, cómo relaciono yo estos marcos, todos ellos, y los puedo integrar en una metodología coherente, una metodología consistente, una metodología que agregue valor. Y además también tenemos el tema de la sostenibilidad. Hoy en día no se puede concebir un proyecto si no es sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablemos de sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental. La preocupación del gerente de proyecto no puede desligarse o deslindarse de ninguno de estos temas. Tiene que estar enfocado, y es uno de los principios fundacionales en este momento en todas las mejores prácticas de gestión de proyectos, el tema asociado con la sostenibilidad. Y enfoques particulares como Lean Construction, de gestión, es una filosofía de gestión muy importante. El tema de la gestión de la información asociada con los sistemas BIM, el tema de la planificación temprana asociadas con temas de IPD y otras, ¿verdad?, que tienen que ver con la gestión de contratos. Recordemos que el tema contractual es muy importante en el sector de la construcción. No hay proyecto que no se contrate. O sea, sobre todo los proyectos importantes, todos pasan por contratos. Y creo que de alguna manera se nos ha quedado el tema de que hacemos la gestión en el proceso normal,
pero se nos olvida en el tema contractual, donde realmente se definen las cosas. Así las cosas, hemos estructurado un congreso que reúne los aspectos más importantes de la gestión y nos permite entonces tener este espacio de networking, de conversación, de poder interrelacionarnos entre la universidad, entre la academia, ¿verdad? Que también es un detalle importante. Tenemos charlas que son reflejo de investigación universitaria, con charlas de experiencia profesional. Y es lo que queremos. Lo que queremos es ese diálogo entre la academia y la profesión, ¿verdad? Que no se nos olvide que ese diálogo debe ser permanente y debe ser de calidad. Así es que el Congreso tiene esa filosofía, está pensado para fortalecer ese diálogo y para relanzarlo permanentemente. Estamos en el segundo Congreso. Y queremos que esa investigación universitaria realmente sea cada vez más se vea enriquecida y fortalecida y que aporte más a la práctica de la gestión en el día a día del profesional. Dentro de esas buenas prácticas que mencionamos y que se esperan compartir dentro del Congreso, ¿cuáles son esas experiencias de las cuales Costa Rica puede aprender y que también la gente puede esperar quien participe en el Congreso? Bueno, le comento, digamos, Costa Rica ha venido desde hace algunos años, creo que una de las organizaciones que más ha venido a impactar es el Project Management Institute, el PMI. PMI es la Organización Internacional de Gestión de Proyectos que en este momento está liderando. Tiene fundamento o base en Estados Unidos. Esta es una organización que se dedica mucho más al tema del qué en la gestión de proyectos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en la gestión de proyectos? ¿Cómo le vamos a generar un sistema de gobernanza? ¿Cómo se preocupa por dibujar el concepto, ¿verdad? No necesariamente la práctica final, el cómo lo voy a hacer. Entonces, en Costa Rica hemos adoptado la práctica de gestión de proyectos aportadas por el PMI. Algunas organizaciones europeas nos traen otras prácticas asociadas con Europa, pero realmente Costa Rica está muy involucrado con estas prácticas norteamericanas. A la par de estas prácticas, ya hay organizaciones en Costa Rica que han metido mucho el tema BIM, ¿verdad? Que es la gestión de la información del proyecto. Y hay un desarrollo importantísimo en el tema de software aplicado, ¿verdad? Precisamente para estos temas. Y hay organizaciones que están trabajando, incluso hay esfuerzos importantes a nivel del mismo colegio, ¿verdad? En el tema de establecer el tema BIM. El tema Lean Construction, hay organizaciones que están trabajando con Lean Construction. Cuando hablo de Lean Construction, concretamente en Costa Rica, Last Planner, que es una gestión de la planificación y el control cotidiana, permanente. Nos reunimos todos los lunes, no a pagar, no al pago, ¿verdad? Que ese era lo usual en algunos de los proyectos, sino a planificar la semana con los actores directos que están ejecutando el trabajo en esa semana. Entonces, esas prácticas ya se vienen llevando a cabo. La banca internacional nos propone contratos FIDIC, un modelo de contrato FIDIC que es un contrato de alguna manera colaborativo y de gestión. Entonces sí hay prácticas y se ha venido desarrollando y algunas de las organizaciones cada vez más se van metiendo poco a poco en estas prácticas de gestión. Les permite mejorar los costos, me permite mejorar los flujos de trabajo, le permite mejorar los flujos financieros. Es decir, son prácticas que les permiten optimizar el trabajo. Bueno, de todo eso vamos a conversar en el Congreso. De cómo están esas prácticas, de cómo las vamos a desarrollar y cuáles son las fortalezas que podemos potenciar y cuáles son las debilidades a las cuales nos estamos enfrentando cuando las aplicamos mal. Porque uno de los grandes problemas a nivel internacional es decir que tengo una buena práctica, pero no me estoy dando cuenta que no la estoy aplicando como corresponde, como debe. No le estoy sacando el mayor aprovechamiento posible. Bueno, esa es precisamente la discusión en la que queremos, o la conversación que queremos tener con los distintos profesionales para precisamente hacer una transferencia de conocimiento, hacer una transferencia de experiencias que nos potencie y que nos permita entender que sí funcionan, que sí dan resultados.
Tal vez ahí como para aunar un poquito también, vamos a tener muchos casos. Hay muchas ponencias que nos van a venir a hablar de casos específicos aplicados para la correcta gestión del territorio, en el caso de proyectos particulares del Estado, para la correcta gestión vial de los proyectos de interés, digamos, de transporte en el país. Hay algunos otros casos que van a venirnos a hablar de esas habilidades que tienen que tener las personas que están gestionando los proyectos para liderar equipos, para trabajar de tú a tú, aprovechando toda la riqueza de las diferentes disciplinas, ¿verdad? Hay muchas de las ponencias que van a ser casos particulares específicos que van a contar cómo se hicieron y algunos otros más asociados a esa visión macro de hacia dónde debería de ir esa gestión de proyectos. Entonces vamos a tener un poco de todo. Creo que también vamos a tener la posibilidad, como hay charlas en paralelo, de que cada una de las personas que nos acompañan escoja específicamente en qué eje quiere escuchar y formarse un poco más, ¿verdad? Para poder enriquecer en este espacio de solamente 2 días el fortalecimiento de la gestión de proyectos del país. Así es, bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Al volver, estamos conversando sobre el Congreso Internacional de Gestión de Proyectos con el Colegio de Ingenieros Civiles, que impulsa este gran proyecto junto a otras entidades como la Universidad de Costa Rica y el Colegio Federado también, que auspicia este proyecto y también involucrarlos para que ustedes también puedan inscribirse. Vamos a nuestro último corte comercial y ya volvemos. El CEFIA y sus colegios miembros dan un paso histórico hacia el futuro. Este octubre de 2026 llega el voto electrónico a nuestras asambleas generales. Un proceso más ágil, transparente y accesible para todas las personas colegiadas. Si deseas formar parte de la junta directiva de tu colegio miembro o de la asamblea de representantes, el periodo de inscripción de candidaturas está abierto del 1 al 31 de agosto. Aquí, todas las voces cuentan. Informate, participa y forma parte de las decisiones que nos representan. Más información en www.cefia.or.cr. Desde su creación, el Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA ha participado en la mediación de 5.500 casos. En los procesos prevalecen el diálogo, la buena fe, la neutralidad y la escucha respetuosa entre las partes. Los acuerdos de conciliación que se toman en el CRC dan por terminados los conflictos y son de acatamiento obligatorio. Más de un cuarto de siglo de experiencia respaldan al Centro de Resolución de Conflictos especializado en ingenierías, arquitectura y construcción. CRC. 25 años resolviendo diferencias, construyendo confianza. Para ir ya cerrando este episodio de Podcast CEFIA, ingeniera Nidia y también ingeniero don Enrique, comentémosle un poco a la población, a la comunidad colegiada, cómo se espera que concluya este Congreso Internacional de Gestión de Proyectos y la razón por la cual no pueden perderse de participar en él. Bueno, nosotros estamos generando un congreso que esperamos que no concluya, sino que siga avanzando. Nuestra idea como equipo organizador y como esa alianza que hicimos entre el Colegio de Ingenieros Civiles y la Universidad de Costa Rica y obviamente también con el apoyo del Colegio Federado es poder dar estos espacios de diálogo por lo menos cada 2 años. Así que no esperemos que concluya, esperemos que podamos tener ese espacio de integración, de manejo de conocimientos, de compartir para poder llevarnos tareas, tanto para la parte académica como para la parte profesional, de qué es lo que el país necesita para ir fortaleciendo la gestión de proyectos y que ojalá dentro de otros 2 años, en el Congreso que sigue, podamos dar nuevas respuestas, ¿verdad? Y sigamos creciendo como país. Entonces yo los insto a participar, creo que es un espacio inédito en el país, ¿verdad? Que realmente está tratando de no solo abarcar a una población profesional particular, sino que queremos involucrar a diferentes profesiones, queremos involucrar a estudiantes de grado, de posgrado, no solo de la Universidad de Costa Rica, están abiertas las puertas para todas las demás universidades que dan carreras relacionadas a la gestión de proyectos, porque el reto es grande.
¿verdad? Nosotros necesitamos ver que los proyectos, por ejemplo, de obra a nivel nacional sean más eficientes, sean más oportunos, ¿verdad? Se ejecuten de mejor manera, incluso a nivel privada, ¿verdad? Que los presupuestos alcancen, que no nos jalemos tortas, que no nos demanden. Todo eso es gestión de proyectos, ¿verdad? Y entonces es un espacio para dialogar y para continuar creciendo. Don Enrique. Mejorar la entrega de valor. Me parece que podemos resumirlo en ese contexto. Las experiencias a nivel de los grandes proyectos de desarrollo del país no son las mejores, ¿verdad? Tenemos tiempos gigantescos, realmente gigantescos. 40 años, o sea, en algunos proyectos estamos hablando de 40 años, 50 años. San Carlos está esperando su carretera desde hace aproximadamente 50 años. O sea, necesitamos mejorar sustancialmente la forma en que hacemos las cosas. Fíjense que los distintos estudios han dicho que los aspectos técnicos involucrados no son el problema. Los problemas son cómo coordinamos, cómo nos relacionamos y cómo llevamos a cabo en cuanto a la forma de llevar a cabo el proyecto. Queremos conversar sobre esos temas y queremos salir precisamente con ese compromiso de seguir conversando sobre estos temas, de preparar el tercer congreso prácticamente desde ahora, pero comprometiéndose con esfuerzos concretos, ¿verdad? No se trata solamente de venir a conversar, sino de, cuál es el aporte que yo voy a hacer precisamente en el proceso de mejorar la gestión de proyectos a nivel general y que pueda después compartirlos en un congreso, porque recordemos que el congreso al final refleja un espacio de conversación de todo lo que hemos venido trabajando, lo que hemos querido estar haciendo. Es importantísimo señalar que la gestión de proyectos es un servicio profesional. Desde hace aproximadamente 5 o 6 años que se dictaminó y se aprobó como un servicio profesional, que también hay que mejorarlo porque la experiencia y las valoraciones que estamos haciendo es que no es un servicio, está ahí, pero no está siendo utilizado como corresponde. Es decir, todavía no ha tomado fuerza. ¿Qué hace falta? Precisamente generar esta conversación, precisamente convencer a los compañeros y a los profesionales, a los colegas, de que este es un servicio profesional que se debe hacer, que se puede hacer, que sí, claro, requerimos una orientación, una estructura, un sistema de gobernanza que nos diga esta es la gestión de proyectos y que en ese sentido también hay esfuerzos de generar guías que orienten precisamente esa gestión profesional. Esas guías que ya hay una versión 1 y que estamos precisamente generando una versión que intente integrar estos elementos para facilitar también el esfuerzo. Yo creo que todos estos esfuerzos integrados, ¿verdad? El esfuerzo del Colegio Federado generando el servicio profesional, el esfuerzo de generar una guía que oriente cómo se lleva a cabo ese servicio profesional, el esfuerzo de las universidades, el esfuerzo que está haciendo Civiles para poner sobre la mesa esta conversación, que no se nos olvide esta conversación y poder entonces llegar ahí con los últimos detalles de lo que es la parte teórica, pero también las últimas experiencias. Mira, apliqué el Lean y me está saliendo genial. Bueno, dígaselo a todos e invítelos a todos a aplicar cómo hago yo una gestión del cronograma de una mejor forma, de una forma mucho más dinámica. Y yo creo que hay un detalle importante, cómo las habilidades interpersonales nos han permitido salir de problemas que antes nos complicaba mucho salir, que había que ir a tocar las puertas y a veces el profesional dice, no, pero es que yo no vine a tocar puertas. Perdón, yo creo que en gestión de proyectos, si usted quiere sacar adelante un proyecto, usted tiene que ir a tocar puertas. No solo esperar que lleguen, sino tener que ir a conversar. O sea, ¿dónde están los riesgos? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde está ese riesgo que se me puede hacer multiplicar por 100 si no lo atiendo ya? Quiero romper paradigmas, don Enrique. O más allá de eso. Hay que construir una cultura de gestión, una cultura donde el profesional en el tema de proyectos cambie radicalmente a una cultura colaborativa, a una cultura de servicio, a una cultura de entender profundamente al cliente, a la sociedad, al nivel de desarrollo que queremos como país y actuar en consecuencia. De tal suerte que este es un profesional que tiene que estar enriquecido, voy a decirlo así, en habilidades de estas que hemos decidido
que hemos estado diciendo que tienen que ver con habilidades de poder, ¿verdad? Que son de relaciones interpersonales, de cómo me comunico, de cómo lo convenzo, de cómo genero ese nivel de influencia en todo el equipo para que el equipo genere el valor que andamos buscando. Pero además en un entorno de confianza, porque yo creo que el gran problema en esto es que cuando hablamos de liderazgo, una mala práctica de liderazgo me lleva a la desconfianza. Una buena práctica de liderazgo me lleva a la confianza. El equipo confía, el equipo se empodera, el equipo se inspira. Hay que inspirar a la gente para llevar a cabo el proyecto. De tal suerte que para mí es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Alguna gente de los profesionales, precisamente, algunos más que otros, van a requerir un esfuerzo mucho más potente, porque las cosas las hemos venido haciendo de una manera determinada, pero hay que entender que esa manera determinada, tradicional, posiblemente, estática, de un liderazgo directivo, ¿verdad? Donde se toman las decisiones, yo las tomo, y a un liderazgo colaborativo, a un liderazgo de servicio, me parece que son cambios culturales que se requieren fortalecer a nivel personal, ¿verdad? Vamos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Hay que construirla a la persona para que sea un excelente profesional, y hay que seguir construyendo a la persona. Sí, no quisiera finalizar si tomar en referencia también la experiencia que usted tiene, doña Nidia, desde el punto de vista de la academia, ¿verdad? Cómo esto que nos menciona don Enrique también se convierte en un reto también para las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque nos incluye a todos, pero cómo se construye, ¿verdad? Estas habilidades dentro de la parte académica también, cómo se fortalecen. Sí, de ahí lo que hay que tomar en cuenta es que el currículum, ¿verdad? Como parte del instrumento de formación de los futuros profesionales, el currículum está vivo. Siempre estamos remozándolo, siempre estamos actualizándolo, ¿verdad? Y además, al menos la Universidad de Costa Rica, prácticamente todas sus carreras de la Facultad de Ingeniería y en particular la Escuela de Ingeniería Civil, tenemos trayectoria en lo que es procesos de acreditación y control y manejo de la calidad educativa, donde se nos exigen, de acuerdo a los más altos estándares a nivel internacional, cuáles son esas habilidades que para el tema de atributos, nosotros lo llamamos atributos, que deben de tener estos futuros graduados para poder enfrentarse a esos retos que Enrique estaba comentando, ¿verdad? Y entonces ya no es solamente que yo sea muy bueno calculando, que yo sea muy bueno con los conceptos teóricos, ¿verdad? Que tenga una robustez teórica suficiente para enfrentarme a los retos, sino que adquiera esas habilidades. Y venimos trabajando desde la academia fuertemente en darle espacios a los estudiantes para que puedan enfrentarse a esos retos en el aula, para que cuando les toque en la vida real tengan mejores herramientas para poderlos afrontar, porque cada vez va a ser más decisivo que los problemas no se resuelven solos, no se resuelven en el papel, no se resuelven en el escritorio, hay que ir, ver el contexto, dialogar, caminar, ir a campo, ¿verdad? Tenemos que olvidarnos de que ya ahora todo lo hacen las computadoras, ¿verdad? Hay una parte importante de la toma de decisión que tiene carácter humano, y eso también lo queremos rescatar en el Congreso, ¿verdad? La gestión de proyectos tiene un carácter humano, tiene rostro, tiene cara. Sí. Y esos somos todos los profesionales. Así es. Bueno, y de esta forma también ya vamos cerrando, doña Nidia, don Enrique, también este nuevo episodio de Podcast CEFIA, donde conversamos sobre el Congreso Internacional de Gestión de Proyectos, reiterándoles que toda esta información que hemos conversado se encuentra en las redes sociales del Colegio de Ingenieros Civiles y también en www.cigepro.com, que en pantalla va a aparecer para que ustedes puedan encontrar toda esta información, y por supuesto también si desean inscribirse y participar y ver pues todas las exposiciones en detalle para que puedan convencerse aún más de la necesidad de poder participar en este Congreso Internacional. Doña Nidia, muchas gracias por habernos acompañado, don Enrique también. Esperamos que la información haya sido de mucha utilidad, muchos éxitos en ese segundo Congreso Internacional de Gestión de Proyectos. Sé que pronto los vamos a tener aquí ya contando sobre esos buenos resultados que tuvieron este Congreso y la preparación para esa tercera edición del Congreso Internacional de Gestión de Proyectos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también y los esperamos en un próximo episodio de Podcast CEFIA.